Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Si aman las historias que arden bajo los focos y quieren sentir de cerca lo que nunca se ve en las alfombras rojas, no olviden suscribirse y apoyar este video. Hoy traemos un episodio que ya domina las conversaciones. La nueva pareja de Mert Ramazan Demir decidió romper su silencio, y sus palabras sacudieron a la comunidad de seguidores que, desde hace años, asocia a Mert con la magia que compartió en pantalla con Afra Saraaolu. La frase que encendió todo fue directa y vulnerable: me cansé de vivir en la sombra de Afra. Bastó con eso para que estallaran recuerdos, comparaciones y una discusión que parecía dormida, pero que nunca se había ido del todo. Todo empezó con unas fotografías en Estambul. Mert, sonriente y relajado, caminaba junto a su nueva novia por una calle concurrida, tomados del brazo, como cualquier pareja que intenta recuperar una vida normal en medio de los flashes. En cuestión de horas las imágenes se hicieron virales. Muchos celebraron ver a Mert avanzando con naturalidad. Otros, casi por reflejo, comenzaron a medir cada gesto, cada mirada, cada prenda, comparando a la nueva pareja con Afra, esa compañera con quien Mert construyó una química que el público convirtió en mito. Nada nuevo para quienes siguen el mundo de las series, pero esta vez la ola subió más alto de lo habitual. El torbellino se desató cuando ella, siempre prudente, aceptó conversar con una revista de entretenimiento y habló sin elevar la voz, con una firmeza que desarmó a los curiosos. Dijo que admira el talento de Afra Saraaolu pero que no pretende ocupar su lugar, ni imitar gestos, ni calcar una historia que no es la suya. Respeto lo que la gente siente por esa dupla, pero yo no soy Afra. No quiero vivir escondida detrás de una comparación. Mert me eligió por quien soy, no por la imagen a la que, supuestamente, les recuerdo, confesó. Bastaron esas líneas para que las redes ardieran. En cuestión de minutos, los foros y los comentarios se llenaron de posturas encontradas. Un sector la aplaudió por su franqueza, otro defendió la singularidad del vínculo entre Mert y Afra, describiendo su pasado en pantalla como irrepetible. Fuentes cercanas a Mert, que suele mantener su vida privada lejos del ruido, contaron que él pidió calma en casa. Le habría dicho a su pareja: no dejes que las opiniones ajenas nos definan. Nosotros sabemos la verdad de lo nuestro. La intención era proteger un espacio íntimo que se siente cada vez más pequeño cuando todo el país opina. Por supuesto, los titulares no tardaron en volverse dramáticos. Algunos medios insinuaron tensiones internas como si pudieran leer un guión secreto. En paralelo, Afra optó por el silencio, al menos de cara a las cámaras. Sin embargo, una publicación suya encendió la intriga. El silencio también tiene fuerza. Con una sola línea, los ojos volvieron a ella. ¿Coincidencia o respuesta velada? La audiencia se partió otra vez. Hubo quien la respaldó con cariño y quien la acusó de avivar el fuego sin nombrar a nadie. En televisión, un periodista de renombre fue más lejos. Esto ya no es solo una historia romántica. Es una batalla de percepción. La imagen de Afra sigue siendo muy poderosa en la vida pública de Mert, incluso cuando él busca otro rumbo. Personas próximas a la pareja actual de Mert admiten que la presión pesa. Al principio, las salidas eran sencillas, discretas, casi felices en su normalidad. Después de cada aparición, sin embargo, el mismo libreto, comparaciones inevitables, comentarios afilados, conclusiones sacadas de un par de fotos. Una amiga describió lo que se siente. Es como correr contra una sombra que siempre llega primero. La noche que cenaron en un restaurante de moda junto al Bósforo, varios testigos los vieron tensos. Ella respiraba hondo, luchando por mantener la serenidad, y Mert inclinaba el cuerpo hacia ella, como si quisiera construir un refugio de dos en una mesa para decenas de miradas. El ambiente era elegante, pero todos podían notar que algo no encajaba. Las imágenes de esa cena circularon antes de que llegara el postre. Algunos usuarios interpretaron que la novia de Mert estaba lidiando con el oleaje de comentarios de fans aferrados a la historia con Afra. Otros celebraron que ella se hubiera plantado, diciendo lo que muchos callan, aunque le costara críticas. La conversación escaló y, por unas horas, los nombres de Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu volvieron a dominar tendencias como si el tiempo no hubiera pasado. Y justo cuando parecía que nada podía agitar más la marea, comenzó a rodar un rumor. Productores importantes estaban barajando reunir a Mert y Afra en un nuevo proyecto. No había confirmación, ni fecha, ni guión. Solo la idea. Pero la sola idea encendió el caos. Un reportero dijo en vivo que eso equivaldría a abrir una herida que nunca cicatrizó del todo. Al poco tiempo, trascendió que Mert y su pareja habían dejado Estambul por unos días, buscando aire lejos del bullicio. Ella le confesó a una amiga, con cansancio honesto, que necesitaba despejarse.
Solo quería respirar sin sentir un lente encima, dijo. Los paparazzi, aún así, los alcanzaron en un pueblo costero. Caminaron por la orilla intentando pasar desapercibidos, como si el mar pudiera bajar el volumen de todo. Los titulares se multiplicaron. Mert busca calma lejos de la ciudad. En medio de ese breve respiro, Afra compartió otro mensaje en sus redes. No todo silencio significa paz. 3 palabras, una tormenta. Comentarios, decodificaciones, análisis. ¿Era un pensamiento sin destinatario o una señal? Los cercanos a Mert dicen que ya está cansado de que cada paso lo empuje hacia un pasado que, por muchos aplausos que haya dado, no puede dirigir su presente. No quiere conflicto. Quiere estabilidad, trabajo bien hecho y una vida que no se escriba en función de lo que fue, contó alguien de su círculo. Pero una parte de la audiencia no suelta la cuerda. Muchos siguen convencidos de que lo que Mert y Afra transmitieron en pantalla no tiene reemplazo. De hecho, creció un movimiento en redes que pide verlos juntos otra vez, con campañas bien organizadas, videos de nostalgia y montajes de escenas que, según los fans, definieron toda una etapa de la ficción turca. Para los productores, la tentación es obvia. Promesa de récords y conversación global. El riesgo, igual de grande. Una conmoción emocional para todos los involucrados, sin garantías de que la magia resista fuera de la memoria. Dicen que cuando a Mert le hicieron llegar esas versiones de un reencuentro profesional, respondió en privado con una claridad que sorprendió a varios. No quiero volver a vivir el pasado. Mi vida ahora es diferente. No fue una frase lanzada al viento, fue un límite. Un modo de decir que, aunque el público a veces no quiera, los capítulos también se cierran. Su pareja, después de aquella entrevista que incendió debates, optó por el silencio y la prudencia. No publicó nada más, evitó actos públicos, se guardó sus pensamientos para los suyos. A ellos les habría confesado lo que desea. Que la vean por lo que hace y por cómo es, y no como la sombra o el reflejo de alguien a quien nunca intentó imitar. Aun con ese bajo perfil, corren versiones de que varias marcas la han contactado para sumarla a campañas, tentadas por la atención que hoy la rodea. Para algunos, eso es una señal de que está aprovechando el momento. Para otros, una forma de sobrevivir a una exposición que no escogió. Entretanto, Mert sigue organizando su agenda con cuidado, escogiendo proyectos, tratando de conservar un espacio privado en el que quepan el descanso, las risas y la posibilidad de que una relación crezca sin espectadores permanentes. Afra, por su parte, se sostiene en su trabajo y en esa sobriedad que tanto celebran, eligiendo cuándo hablar y cuándo dejar que el tiempo ponga cada pieza en su lugar. Al final, esta historia no habla solo de parejas, sino de la batalla entre la memoria y el presente. ¿Cómo se avanza cuando millones exigen que nada cambie? ¿Cómo se ama cuando cada gesto se convierte en comparación? Mert, su novia y Afra quedaron atrapados en un triángulo tejido por recuerdos, expectativas y presión pública. Es un laberinto donde nadie tiene el mapa y todos opinan como si lo tuvieran. Hace poco, cuando a Mert le preguntaron por el tema, respondió algo tan simple que dolió, tal vez, por lo cierto, amar y respetar también es saber cuándo soltar. Son palabras que no solo miran hacia atrás, miran hacia adelante. A veces la paz no está en sostener, sino en seguir andando, aunque el mundo pida repetición. Gracias por acompañarnos. Si disfrutan estas historias contadas con el pulso de escándalos de series turcas, suscríbanse y dejen su opinión abajo. ¿Creen que las comparaciones son justas? ¿O ha llegado la hora de permitir que cada capítulo quede donde pertenece, con el brillo que tuvo y la calma que merece? La conversación es suya, y aquí seguiremos, atentos a cada giro, a cada silencio y a cada decisión que marque el rumbo de quienes, como Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, se convirtieron en parte de la memoria colectiva de la pantalla, aunque la vida real les exija un guión distinto.